Muy bien, continuamos con el tema de promedios. Para ello vamos a definir qué es un promedio. Promedio es el valor que representa a un conjunto de datos. Mira, si yo tengo estos datos A sub 1, considerando que A sub 1 es el menor de los datos y A sub n es el mayor de todos los datos, vamos a encontrar lo siguiente. Mira, el promedio es aquel número que se encuentra entre el menor valor, A sub 1, el menor valor, y A sub n, el mayor valor. Por ejemplo, es decir, si yo tengo estos números 7, 12, 13 y 15, ¿cuáles serían los posibles promedios? Mira, habíamos dicho que el promedio se encuentra entre el menor y el mayor dato. ¿Puede ser 5? Claro, 5 podría ser. No, 5 no es, ¿no? Porque es el menor ¿de quién? De todos los datos. Este 5 no podría ser. ¿Podría ser 11? Sí podría ser, porque 11 se encuentra entre el menor y el mayor. Podría ser, es una posibilidad. ¿Podría ser 14? Sí podría ser 14 porque se encuentra entre el menor y el mayor de los datos. Sí podría ser. ¿Podría ser 18? No, no puede ser 18 porque es mayor que ¿quién? Que el dato mayor de los datos que nos se han dado. Muy bien, continuamos. ¿Qué tipos de promedios tenemos? Primero lo tenemos el promedio aritmético. Este promedio aritmético también conocido como media aritmética o simplemente media. ¿Qué viene a ser? El promedio aritmético o media aritmética viene a ser igual a la suma de todos los datos. Mira, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n vienen a ser los datos. La suma de todos los datos entre la cantidad de datos, siendo n la cantidad de datos. Por ejemplo, acá me dice calcular la media aritmética para las edades de 3 estudiantes que tienen. ¿Cuáles son esas edades? 14, 10, 12. Nosotros sabemos que la media aritmética o promedio aritmético viene a ser igual aquí a la suma de todos los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos vienen a ser 14 más 10 más 12 entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, entre 3. Ahora, si nosotros sumamos todos los datos, vamos a encontrar lo siguiente. Mira, 14 más 12 serían ¿cuánto? 26. Más 10 serían 36. 36 entre 3, de ahí se obtiene que la media aritmética va a ser igual a ¿cuánto? A 12. Muy bien, un ejemplo 2. Dice lo siguiente: determinar el promedio aritmético para las notas del curso de inglés, que son 02, 04, 18 y 20. Nos piden calcular ¿quién? La media aritmética o promedio aritmético. Y nosotros sabemos que la media aritmética o promedio aritmético va a ser igual a ¿quién? A la suma de todos los datos. ¿Cuáles serían los datos? Profe, los datos están ahí. El menor dato, ¿cuánto es? 2. 0,2 más 0,4 más 18 más 20. ¿Entre cuántos datos? 1, 2, 3, 4. Entre 4. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar cuánto es la suma. A ver, vamos a determinar la suma. A ver, 18 más 2 serían 20, más 20, 40, más 4 serían 44. Entonces 44 entre 4. De ahí que la media aritmética o promedio aritmético va a ser igual 44 entre 4 a 11. Continuando, promedio geométrico. ¿Qué viene a ser promedio geométrico o media geométrica? Viene a ser igual a ¿qué? A la raíz de ¿quién? De n. ¿N qué cosa representa? La cantidad de datos. Aquí, producto de datos. Aquí nos dice calcular, un ejemplo dice calcular el promedio geométrico para 5, 8 y 25. Muy bien, promedio geométrico. Entonces nosotros sabemos que el promedio geométrico viene a ser igual a ¿quién? A la raíz enésima. ¿De quién? De la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2,
3. Tengo 3 datos, entonces sería raíz cúbica. Y aquí vamos a colocar el producto de datos. ¿Cuáles son esos datos? 5, 8 y 25. Ahora, para resolver esta expresión, puedo usar varias formas. Una de ellas que vamos a usar acá en este caso sería descomposición canónica. Observe que el promedio geométrico va a ser igual aquí a lo siguiente. Acá, raíz cúbica de ¿quién? 5. Este 8 lo puedo expresar como 2 al cubo. Y este 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Muy bien, de ahí que voy a decir que el promedio geométrico va a ser igual a ¿quién? Simplemente va a ser igual a la raíz cúbica. Acá lo estoy ordenando, primero voy a escribir 2 al cubo, 5 por 5 al cuadrado, 5 al cubo. De ahí que la raíz cúbica de esta expresión vamos a encontrar lo siguiente. Promedio geométrico va a ser igual. Raíz cúbica de 2 al cubo serían 2. La raíz cúbica de 5 al cubo serían 5. Promedio geométrico entonces, 5 por 2, 10. Aquí, ejemplo 2. Si el promedio geométrico de 6, 4x, 9x es 2x, calcular el valor de x. Muy bien, estamos calculando el promedio geométrico y nosotros sabemos que el promedio geométrico va a ser igual a la raíz de ¿quién? De la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3. Otra vez raíz cúbica. Aquí se coloca el producto de datos. El primer dato, 6. El que sigue, 4x. Y el que sigue, 9x. Muy bien. Dice que el promedio geométrico de toda esta expresión dice que es ¿cuánto? 2x. Entonces, que el promedio geométrico de toda esta expresión va a ser igual a 2x. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A ver. Esta expresión, raíz cúbica, lo puedo pasar al otro miembro como exponente. Puedo decir lo siguiente entonces. Vamos a multiplicar acá 6. Vamos a dejar acá 6 por 4. ¿Por quién? X por x, x al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Este exponente pasa al otro miembro como, perdón, este índice pasa al otro miembro como exponente. Entonces sería acá 2x elevado a ¿quién? Al cubo. Muy bien. Y acá vamos a encontrar lo siguiente. 4 por 4. Hay un detalle, no estamos olvidando este valor. 9. Entonces acá lo obligamos acá 9. Muy bien. Ahora sí continuamos entonces. Si deseas lo puedes multiplicar o simplemente lo podemos dejar expresado. Como en este caso lo voy a hacer. 9 por 6 por 4 por x al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A 2 al cubo, que serían 8, y x al cubo por x al cubo. ¿No? Muy bien, entonces vamos a encontrar acá lo siguiente. Octava, 1. No podría sacar octava aquí, pero acá sí puedo sacar acá. Cuarta, 1. Cuarta, 2. Mitad, 3. Y acá, mitad, 1. 9 por 3, 27. Y esto va a ser igual a ¿quién? A x al cubo. De ahí vamos a decir, ¿qué número elevado al cubo me sale 27? Profe, fácil, x es igual a 3. Muy bien, pasamos a promedio armónico. A ver, el promedio armónico o media armónica va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de datos entre la suma de sus inversas. No te olvides, n viene a ser la cantidad de datos. Por ejemplo, quiero calcular el promedio armónico para estos tres valores. Entonces voy a decir que el promedio armónico va a ser igual a lo siguiente. Profe, ¿a qué es igual el promedio armónico? A la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3. 3 valores. 3. Entre la cantidad de datos, entre la suma de sus inversas. Muy bien. Mira, suma de inversas acá. Inversa de 2, 1 medio. Inversa de 3, 1 tercio.
Inversa de 6, un sexto. Muy bien. Ahora, para resolver esta expresión vamos a ir lo siguiente. Mira, observe. Aquí, en el numerador sigue siendo ¿cuánto? 3. Para resolver esta expresión podemos usar diferentes métodos. Acá vamos a hacer simplemente, vamos a homogeneizarlo aquí en los denominadores. Como yo quiero, o como este 6 incluye a 2 y a 3, vamos a decir que todos sean 6. Entonces, para que esto sea 6, simplemente acá por 2, esto por 2. Para que sea 6, ¿por cuánto? Por 3, por 3. Entonces, mira acá, 2 por 3 es 6, 3 por 2 6, acá es 6. A sería una fracción homogénea. Muy bien, entonces tendría acá 3 por 1, 3, serían 3, más 2 por 1, 2, más 1. Entre el denominador, ¿cuánto es? 6. Muy bien, continuando, ¿qué tenemos acá? Que en el numerador sigue siendo 3. En el denominador, ¿qué tenemos? ¿Cuánto es 3? Más 2, más 1. 3 más 2 más 1 es 6. Entre 6, ¿cuánto es? 1. De ahí que el promedio armónico va a ser igual a ¿cuánto? 3. Entre 1 es 3. Es 3. Muy bien. Ejemplo 2. Quiero calcular el promedio armónico de dos números. El promedio armónico de dos números es 30. Si uno de ellos es 60, calcular el otro número. Muy bien. A ver, el promedio armónico. Habíamos dicho que el promedio armónico va a ser igual a lo siguiente. El promedio armónico va a ser igual a la cantidad de datos entre la suma inversa. ¿Cuántos datos tenemos? Ah, profe, en este ejercicio me dice que la cantidad de datos de dos números, entre la suma de las inversas. Muy bien. Si uno de ellos es 60, ah, profe, ya sé que uno de ellos es 60. Entonces la inversa de 60 sería un 60. La pregunta es, ¿cuál es el otro número? Como no conozco el otro número, simplemente uno entre. Pero ¿qué me dice? Que el promedio armónico de esos números es 30. Entonces todo esto lo vamos a igualar a 30. Muy bien. Vamos a resolver esta expresión. ¿Cómo podemos resolver? Observe de esta manera. Puedo resolver de varias formas. Acá lo puedo ir simplificando aquí. Mitad 1, mitad 15. Acá vamos a resolver en aspa. Mira, ¿qué tenemos en el numerador? Sigue habiendo 1. Acá vamos a resolver en aspa. 1 por x, x. Más 60 por 1, 60. Entre, ¿quién? 60 por x, 60. Esta expresión es igual a 15. Muy bien. Ahora, esta expresión puedo resolverlo en aspa, ¿no? Resolviendo en aspa, mira, acá el denominador es igual a 1. Resolviendo en aspita, ¿qué vamos a encontrar acá? 1 por 1 es 1. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 15, que multiplica a toda esta expresión. ¿A quién? A x más 60 entre 60x. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos sacar acá? 15 va 1. 15 va 4. El denominador, ¿cuánto sería acá? 4x. Pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces acá, 4x por 1, 4x. Esto es igual a ¿cuánto? A x más 60. ¿Qué tenemos acá? Pasar a restar, términos semejantes, 4x menos x, serían 3x. 3x es igual a 60. Y ahí que el valor de x es igual a 20. Muy bien. ¿Qué me pedían calcular? El otro número. ¿Cuál es el otro número? 20. Ahorita tienes que traerte. Muy bien. A ver, tenemos acá algunas expresiones que debemos recordar. Muy bien, para dos números lo puedo sacar en forma directa. ¿Cuál es la media aritmética, la media geométrica y la media armónica? Mira que la media aritmética habíamos dicho que va a ser igual a la suma de datos, es decir, a más b, considerando que a y b son los datos, entre 2. La media geométrica es la raíz de qué?
Acá se pone la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2. Si tengo 2 datos, entonces voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada ¿de quién? Del producto. Es decir, A por B. Y la media armónica, nosotros sabemos que la media armónica va a ser igual. La media armónica, o conocido también como promedio armónico, va a ser igual ¿a quién? A la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? 2. ¿Entre quién? La suma de sus inversas. Es decir, 1 entre A más 1 entre B. Esta expresión va a ser igual ¿a quién? A 2 entre. Acá, volviendo en aspita, vamos a encontrar lo siguiente. 1 por B, B. Más 1 por A, A. ¿Entre quién? Entre A por B. De acá, simplemente vamos a decir lo siguiente. Denominador 1. Extremos y medios. Si usamos extremos y medios, ¿qué vamos a encontrar acá? 2 por A por B, 2 veces ¿quién? A. ¿Entre quién? B más A, es decir, A más B. ¿Eso qué quiere decir? Que para dos números, la media armónica va a ser igual ¿a quién? 2 veces A por B, ¿entre quién? Entre A más B. Muy bien. De esa misma forma, podemos calcular la media aritmética para 3 números. Para estos 3 números A, B y C, ¿a qué va a ser igual? A la suma A más B más C entre 3. Muy bien. ¿Y a qué sería igual la media geométrica? ¿La raíz de cuánto? 1, 2, 3. Raíz cúbica, ¿no? ¿Raíz cúbica de quién? De A por B por C. Y profe, ¿a qué sería igual la media armónica? Muy bien, lo demuestra de esa misma forma. ¿A qué va a ser igual? A 3 veces A por B por C entre el producto de 2 en 2. Es decir, A por B, B por C, A por C. Muy bien. Algunas propiedades importantes que debes conocer usted. Para dos números A y B se cumple lo siguiente. Profe, ¿qué se cumple? Que la media geométrica elevado al cuadrado va a ser igual a la media aritmética por la media armónica. Además debemos recordar lo siguiente. Si yo tengo dos números A y B que son diferentes, siempre la media armónica es menor que la media geométrica. Eso a su vez es menor que la media aritmética. Pero recordemos que estos promedios tienen que ser mayor que ¿quién? Que el menor de los datos. Pero tiene que ser menor ¿que quién? Que el mayor de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Si en un ejercicio te dice, calcule el mayor promedio, ¿quién es el mayor promedio? ¿La media aritmética, la media geométrica o la media armónica? El mayor promedio es la media aritmética. Entonces esto será el mayor promedio. Siempre vamos a encontrar este tipo de ejercicios donde te piden calcular el mayor promedio. Y el menor promedio, ¿quién será? La media armónica. Menor promedio. Además, ¿qué debemos recordar? Si yo tengo dos números que son iguales, siempre la media armónica va a ser igual a la media geométrica y eso a su vez va a ser igual a la media aritmética. Media armónica es igual a la media geométrica y eso es igual a la media aritmética. Muy bien. Continuamos con el ejercicio acá, con el siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos a calcular la media aritmética, media geométrica y la media armónica. Rápidamente, vamos a decir, primero, la media aritmética. Sabemos que la media aritmética va a ser igual a la suma de los datos entre la cantidad de datos. Suma de datos. 2 más 8 entre cantidad de datos. 2 más 8 es igual a 10. Entre 2 es igual a 5. Muy bien, sigamos. Nos piden calcular la media geométrica. Y la media geométrica viene a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. ¿Cuadrada por qué? Porque tengo dos datos del producto de datos. ¿Cuáles eran los datos? 2 y 8. Producto, 2 por 8. 2 por 8, 16. Raíz cuadrada, 4. Siguiente.
nos piden determinar la media armónica. Y nosotros sabemos que la media armónica va a ser igual para dos números. ¿A qué era igual? La media armónica para dos números viene a ser igual a dos veces ¿quién? A por B entre ¿quién? Entre A más B. Para dos números. Muy bien, entonces simplemente vamos a reemplazar acá que la media armónica entonces va a ser igual a ¿quién? Dice dos veces el producto de dichos números. ¿Dos veces quién? 2 por 8. ¿Entre quién? Entre la suma de los datos. Es decir, 2 más 8. Multiplicando. 2 por 2, 4. Por 8, 32. 32 entre 10. ¿Cuánto sale? 3,2. Muy bien. Ejemplo 2. Dice calcular la media aritmética, media geométrica y la media armónica. ¿Para qué números? Para 100 y 100. Mira, nosotros habíamos dicho que cuando los números son iguales, que la media aritmética va a ser igual a la media geométrica y eso a su vez va a ser igual a la media armónica. Vamos a demostrar. Observe. La media aritmética va a ser igual a ¿quién? Me dice a la suma de los datos entre la cantidad de datos. Suma, es decir, 100 más 100 entre 2. Entonces, 100 más 100 serían 200 entre 2, sigue siendo 100. Media geométrica. La media geométrica va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿quién? Del producto de datos. ¿Qué datos tenemos? 100 y 100, o sea que 100 por 100. Muy bien. Aquí vamos a encontrar 100 por 100, fácil. ¿Cuánto es? Un 100 al cuadrado. Acá índice con exponente se van y de ahí que la media geométrica va a ser igual a ¿cuánto? A 100. Ahora, ¿y a qué es igual la media armónica? La media armónica va a ser igual dos veces ¿quién? El producto de dichos números, es decir, 100 por 100. Entre la suma de los datos, 100 más 100. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Observamos, 2 por 100, 200. 200 por quién? Por 100. ¿Entre quién? Entre 100 más 100. 100 más 100, 200. 200 con 200 se van y la media armónica es igual a ¿cuánto? A 100. Muy bien. Habíamos dicho que si los datos son iguales, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica deben ser iguales. Observe cómo son iguales. Ejemplo 3. Para dos números, su media armónica es 4 y su media aritmética es 9. Calcular la media geométrica. Profe, tengo dos números. Además conozco la media armónica y la media aritmética. ¿Qué me piden calcular? La media geométrica. Fácil. ¿Qué debemos recordar acá? Que la media geométrica elevado al cuadrado va a ser igual a la media aritmética por la media armónica. Muy bien. Rápidamente, nos piden calcular la media geométrica. Profe, nos piden calcular la media geométrica. Esto va a ser igual a ¿quién? A la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 9. Y la media armónica, 4. Muy bien. Aquí resolviendo que la media geométrica, este exponente pasa como raíz al otro lado, daría raíz cuadrada de que 9 por 4, 36. Y la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Muy bien, jóvenes.